Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 20 de octubre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. La confusión en el INE y la salida de Encinas. Una aparente confusión llevó a la mayoría de consejeros del INE a votar en contra de obligar a los partidos a postular 5 mujeres y 4 hombres en las 9 elecciones de gobernador en 2024. Está anunciado que el instituto sesionará hoy mismo para reponer el procedimiento. Hay que hacer otro dictamen y convocar a sesión nuevamente. Los aspirantes hombres no deben festejar el rechazo. 10 de los 11 consejeros se han mostrado favorables a la paridad de género. Es cuestión de tiempo para que se apruebe el acuerdo que altera los planes de los partidos políticos. Hay fundamentos para sospechar que la salida de Alejandro Encinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOV tiene que ver con presiones de los militares. Encinas presidió la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Levantó el dedo para señalar la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la barbarie de Iguala en septiembre de 2016. 14 miembros del ejército relacionados con el caso están en una cárcel del campo militar número 1. Los señalamientos del otrora subsecretario no checan con las declaraciones del presidente López Obrador sobre el impecable comportamiento de las Fuerzas Armadas. Mandarlo a la campaña de Claudia Sheinbaum le resuelve un problema al hombre de Palacio y le da una salida digna al otrora subsecretario. Llama la atención que el aguerrido Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez subió a redes sociales un mensaje en el que lamenta la salida de Encinas. Dice que ejerció sus atribuciones con compromiso y capacidad de diálogo y que tendió puentes a la pluralidad. Contrastó ese comportamiento con la desinformación que genera el presidente. Reiteró que el ejército aún oculta información relevante para el esclarecimiento de la desaparición de los 43. Sube la preocupación por el nivel de endeudamiento que contiene el paquete económico 2024, que será aprobado por el oficialismo en el Congreso. No solo alcanza casi 2 billones de pesos, sino que parte de un déficit primario de 4.9%. Se está endeudando para pagar 430,000 millones de pesos por el servicio financiero, nos dice el diputado del PRI José Francisco Yunes Zorrilla, secretario de la Comisión de Hacienda. Agrega, baja el gasto en inversión, tanto física como la financiera, en relación con 2023. De 1.900.000 millones de pesos, solo 900,000 los utilizan para inversión, puntualiza. ¿Y el otro billón? Preguntamos. Es claro que el desequilibrio está porque ya no hay fondos de estabilización, no hay fideicomisos, fondos de fomento. Los vaciaron para utilizarlos en gasto corriente. Primero hicieron el gasto y luego vieron cómo ajustaban el ingreso, cuando tendría que ser a la inversa. ¿Y el cochinito para la campaña de Claudia? Está expresamente manifestado. No le quieren bajar un solo peso a los programas sociales del gobierno que puedan sumar votos. Lo bueno es que la gente ya no se deja marear, respondió. Y dijo más. Los estimados de ingresos generales, particularmente los tributarios, serán mucho menores a los que aprobaron para el ejercicio fiscal 2023. Nos cruzamos en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro con la diputada Margarita Zavala. Este encuentro nos llevó a recordar la encuesta que a principios de semana publicó el periódico El Universal.
En esa medición, Margarita encabeza las preferencias para ser candidata del Frente Amplio por México en la Ciudad de México. Le saca 4 puntos al panista Santiago Taboada y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, 5 al priista Enrique de la Madrid. Palabras más, palabras menos, la ex primera dama nos dijo que si en la Ciudad de México toca candidata mujer, ella está puesta. De lo contrario se sumará al panista Santiago Taboada. Laura Ballesteros es la suplente de Xóchitl Gálvez en la Cámara Alta. Ocupará un escaño el próximo 12 de noviembre. El MC tendrá una senadora más y el PAN una menos. La otrora subsecretaria de Movilidad de la Ciudad de México lleva al Senado proyectos para revertir el aumento de muertes viales que asegura se han incrementado en 65% en los últimos 5 años. ¿La razón? Hay falta de aplicación de las normas viales. Desaparecieron las fotomultas y se han aumentado las velocidades máximas, nos dice. La joven mujer, creadora de la Secretaría de Movilidad, planea impulsar la creación de la Oficina de Defensa Ciudadana, cuya tarea sería acompañar a los ciudadanos en litigios contra abusos de poder de las autoridades. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Presidente, una pregunta sobre la renuncia de Encinas. Alejandro Encinas siempre le ha tenido respeto y afecto. No sé si Andrés Manuel López Obrador también. Lo digo porque siendo jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, cuando pidió licencia en 2005 para irse de candidato presidencial del PRD, les dijo a Marcelo Ebrard y a Encinas que serían el interino. La decisión era clave para ambos, pues el interino no podría sucederlo en el cargo. Al final se decidió por Encinas, suplente, y dejó a Ebrard como candidato ganador al gobierno de la Ciudad de México. Los dos lo apoyaron, uno como candidato presidencial y en el financiamiento de su resistencia tras la derrota presidencial en 2006, y el otro en los 6 años de su gobierno, y luego cediéndole la candidatura en la encuesta en 2012, dijo entonces, para no romper a la izquierda. Tras ganar la presidencia en 2018, López Obrador designó a Encinas subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, encargándole un caso emblemático, los 43 normalistas de Ayotzinapa, y 2 de los más graves de su gobierno, los desaparecidos por miles en su gestión y la crisis migratoria, fuera de control y en el peor nivel de que se haya tenido registro. Pues bien, cuando a este gobierno le faltan 11 meses y 11 días, Encinas presentó, y López Obrador le aceptó la renuncia para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y le preguntó al presidente, dígame qué es más importante, el caso Ayotzinapa que se comprometió a resolver y nada, la debacle migratoria, el desastre humanitario de más de 45,000 desaparecidos, o que Encinas se vaya a apoyar la campaña electoral de su candidata Sheinbaum, dejando tirados estos compromisos centrales de su presidencia. Dígame, por favor, ¿qué le es más importante? Aunque no responda, como no lo hará, esto confirma que su prioridad es la victoria electoral de su candidata para extender el sueño de su cuarta transformación. Y por lo visto, eso vale todos los abandonos y costos. Retales. 1. Paro. Los ministros de la Corte no se sumaron al paro del Poder Judicial Federal. Siguen con sus actividades habituales porque no deben involucrarse en el caso, pues serán ellos los que habrán de definir finalmente la constitucionalidad o no de la reforma que extinguen sus fideicomisos. 2. Farsa. El Tribunal Electoral declaró improcedente el recurso de Samuel García sobre su solicitud de licencia al Congreso de Nuevo León, donde no tiene mayoría para irse de candidato presidencial de MC, porque no ha presentado la solicitud.
Y 3. Paridad. El Consejo del INE rechazó 6-5 la propuesta para que en las 9 elecciones estatales del año que vienen sean 5 candidatas y 4 candidatos. Será mayoría de hombres, lo que viene a beneficiar el proyecto de Morena en el caso de Chiapas. Lo impugnarán ante el Tribunal Electoral. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el periódico 24 Horas. El costo político de desaparecer fideicomisos. Parece que en el Senado de la República habría una posibilidad mínima, pero al fin posibilidad, de que la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial se detenga, si no es posible rescatar a los 13 eliminados, por lo menos 6 o 7. El caso es que la presión ejercida por los trabajadores del Poder Judicial, a pesar del discurso oficial, sí está haciendo mella en el ánimo belicoso de Palacio Nacional. Los senadores invitaron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no a negociar, sino a defender la continuidad de los fideicomisos que suman 15,000 millones de pesos. Incluso hay algunos senadores dentro de la bancada de Morena, en este momento, dominada por los ultras, que piensan que sería bueno convocar a mesas de análisis para determinar cuáles recursos sí pueden seguir siendo administrados por el Poder Judicial sin afectar derechos adquiridos de los trabajadores. La oposición sabe que no tiene los votos necesarios para evitar concretar la desaparición de esos fideicomisos. Pero la fuerza que están aplicando los trabajadores en paro desde ayer y hasta el día 24 y la interposición de recursos legales en contra de la decisión de los diputados hacen abrigar esperanzas de una reconsideración. Sobre todo a partir de la información publicada que muestra que mientras los diputados aprueban la desaparición de esos fideicomisos, aprobaron la constitución de 2 que serán administrados por el ejército supuestamente para garantizar la construcción del Tren Maya. Otro termómetro han sido las redes sociales, mediante las cuales la población ha tenido oportunidad de manifestar a favor o en contra la decisión de los diputados. Las opiniones han sido mayoritariamente en contra, así que dependerá de la mesa directiva del Senado, dominada por la fracción ultra de Morena, si se da paso a alguna de las propuestas para abaratar el costo político de su decisión. Desde Palacio Nacional aseguran que la renuncia de Alejandro Encinas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no afectará en nada las investigaciones sobre Ayotzinapa, no solo porque el ahora exfuncionario entregó todo, sino porque es el mismo presidente López Obrador el encargado de dirigir la investigación. De hecho, el mismo presidente dio a conocer ayer en su conferencia mañanera una lista de personas implicadas, tras lo cual trascendió que se tiene en la mira la reactivación de órdenes de presentación, como es el caso del ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, caso del que le comentamos el lunes, también de otros militares y civiles. A ver, personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y Antonio Villarraigosa, exalcalde de Los Ángeles, estarán en la capital de Sonora los días 25 y 26 de octubre para participar en el Foro Mundial de Energía Solar. El evento es patrocinado por el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y en el que se expondrán ideas para mejorar la movilidad eléctrica, además de tratar la lucha contra el cambio climático. En Hermosillo se encuentra la electrolínea más grande de Latinoamérica con 120 estaciones y está instalada en la Comandancia Norte del Policía. El alcalde sustituyó en un año las 70 patrullas de gasolina por 309 unidades, de las cuales 220 son eléctricas, 0 emisiones, lo que ha convertido la ciudad en un referente internacional. Mensaje político,
por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Brugada y Harfuch, campaña anticipada. En la esquina de Insurgentes y Puente de Alvarado se dan cita brigadas de promotores de Omar García Harfuch, aspirante de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Cargan cientos de bolsitas con playeras y gorras que habrán de repartir por las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Para cualquier persona con 2 gramos de inteligencia y 1 de sentido común, están en campaña electoral. Pues además, al entregar cada bolsita, le dicen a la gente que Harfuch es el que va a ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno, y que no se olviden de él cuando les toque ir a votar. La ciudad está tapizada, contaminados sus postes, bardas, el mobiliario urbano con propaganda que lleva el nombre y la imagen del propio Harfuch, pero también de quien es su principal competidora por la candidatura de Morena, Clara Brugada. Ambos parecen tener recursos económicos de sobra. Así de adelantada está la contienda, aunque será hasta el 5 de noviembre, cuando formalmente comiencen las precampañas. Para entonces, Brugada y Harfuch ya habrán sumado más de 40 días de haber iniciado una evidente campaña permitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que apenas la semana anterior, es decir, un mes después de iniciado el proceso electoral, emitió los lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda de 2024. También tarde, pero por fin, reacciona uno de los actores políticos. Es el aspirante a la jefatura de gobierno por el partido Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, quien presentó una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra de Brugada y de Harfuch por actos anticipados de campaña y uso indiscriminado de su imagen con fines electorales. Por lo evidente de los hechos, la manera tan grotesca en que actúan para promoverse antes de la campaña, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá que abundar en la investigación, incluido certificar el monto de los recursos erogados por Brugada y Harfuch, pero sobre todo el origen del dinero. Chertorivsky presume que se utilizan recursos públicos del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías de Morena, y dice que esas evidencias abundan en videos y fotografías en las redes sociales, donde también advierte que se observa el uso de vehículos oficiales y personal uniformado para colocar lonas, pendones, pósters y hasta pinta de bardas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que actuar de manera muy veloz, si es que pretende preservar su credibilidad como árbitro electoral, y también debe abundar en la investigación de oficio y turnar el expediente al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que éste determine cuál debería ser la sanción. Es precisamente el planteamiento de Chertorivsky. Alega que su recurso de queja debe terminar en multa o impidiendo el registro de Harfuch o Brugada, porque lo que han hecho rompió el principio de equidad, además del cochinero de contaminación en la capital, que ni alcaldías ni el gobierno de la Ciudad de México estén cumpliendo la orden del Instituto Electoral de la Ciudad de México, blanquear bardas y retirar todo tipo de propaganda que contengan nombres, apellidos, imagen o algún dato que haga identificable a una persona, excepto informes de labores. Prácticamente por cualquier avenida secundaria de la capital hay propaganda de Brugada de Harfuch, y cada día más. Son evidentes actos anticipados de campaña, aunque seguramente el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México van a decir que no, aunque nadie le va a creer. Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Arrinconan a diputados por caso Godoy. Una lluvia de llamadas
ha empezado a caer sobre los diputados locales, a quienes sus dirigentes buscan alinear rumbo a la votación para definir si Ernestina Godoy es ratificada o no como fiscal de la Ciudad de México por 4 años más. Por el lado de los integrantes del PAN, PRD, PRI, sus partidos buscan echarles los reflectores para evitar que le den sus votos a Godoy, pues no quieren que la funcionaria repita en el cargo. Estarán pendientes y no tolerarán traiciones. En Morena están haciendo exactamente lo mismo, pues saben que hay legisladores de la 4T que tienen la tentación de no apoyar a Ernestina, pero no quieren ser descubiertos. Es aquí donde los coordinadores en Donceles se están atorando, pues mientras unos insisten en que la votación sea abierta y el nombre de cada diputado quede inscrito en el tablero electrónico para que todos vean el sentido de cada voto, otros quieren que sea secreto. A mitad de semana, la lideresa de la bancada de Morena, Marta Ávila, aseguró que la votación será mediante tablero electrónico y que su partido no permitirá traiciones. Incluso garantizó un apoyo unánime de sus aliados para la ratificación. Esta idea es apoyada por otros partidos, igual para garantizar que a nadie de la Alianza por la Ciudad de México se le vaya a ocurrir votar a favor, pues sería considerado una alta traición. Si algún opositor apoya a Encinas, será vetado para cualquier candidatura de elección popular o en la administración pública de los gobiernos aliancistas. Incluso los partidos recurrirán a sus estatutos para expulsar a los traidores. Igual del lado morenista, si alguien es descubierto llevando la contraria, su carrera en la 4T quedará enterrada, sin contar el riesgo de que se pudiera reactivar algún expediente o archivo por ahí. El problema de que la votación sea abierta es que si el partido oficial quiere comprar entre opositores los votos que le hacen falta, los diputados traicioneros serán expuestos públicamente, algo que no estarían dispuestos a tolerar. Si la votación fuera en urnas mediante papeletas dobladas para que nadie sepa el sentido del voto de cada legislador, le daría oportunidad al oficialismo de que los opositores que se dejen comprar no queden expuestos. Pero al mismo tiempo correría el riesgo de que los propios diputados de Morena o algunos aliados que no simpaticen con Godoy aprovecharán el anonimato para ir en contra, sin que haya sanción. Por otro lado, hay una corriente de diputados que se inclina por la secrecía del voto, debido a cuestiones de seguridad, pues sienten que si su decisión se hace pública, su integridad podría estar en riesgo, ya que quedarían expuestos a represalias, sobre todo desde el gobierno. El tema es muy importante ya que al oficialismo le faltan unos cuantos votos para lograr la mayoría calificada, que se necesita para la ratificación. La votación podría coincidir con el anuncio de quién será el candidato de Morena para la Ciudad de México, lo cual complica más el tema. Centavitos. Era solo cuestión de tiempo para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México recibiera la primera denuncia formal sobre el indiscriminado uso de recursos de los aspirantes de Morena a la jefatura de gobierno. La ciudad está realmente inundada de propaganda y ni siquiera ha iniciado legalmente la etapa de precampaña. Las banderillas a los morenistas las puso el aspirante de MC a gobernar la capital, Salomón Chertorivsky, y hay un cúmulo de pruebas. Estas fueron las columnas políticas en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 10 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. También le deseo un estupendo y relajado fin de semana.
Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado a lo largo de todo el día. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Ojeda Castillo. La audiosíntesis informativa fue creada por Adriano Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.